Bueno, yo voy a trabajar un rato hoy, continuando con nuestras actividades de histogramas y gráficos de dispersión. La clase anterior habíamos empezado a evaluar los diferentes tipos de curvas que nos encontramos en los histogramas que nos van a mostrar en algunas ocasiones las patologías que pueda presentar un paciente. Habíamos acordado realmente revisar la línea horizontal o el eje X nos va a dar la cantidad de células, ¿cierto? En cuanto a su tamaño, por eso va en femtolitros. Y el número de células en el eje Y es relativo al equipo. No todos los equipos traen identificada la cantidad de células. Y como se los había explicado la semana anterior, podría ser que esta gráfica hacia lo largo pudiera estar relacionada con 1000 células, 1.000.000 de células. Como les venía diciendo, el eje X es el tamaño de las células y el eje Y es la cantidad de células que es relativo al equipo. Por eso no se confíen de la forma del alto de la curva, porque tienen que revisar muy bien cómo cuenta el equipo las células y cómo representa la gráfica. Ya les dije que esta misma gráfica la pueden encontrar con 1.000.000 de células, 3 millones, 5 millones. Entonces, ojo, porque eso lo tienen que revisar con el número de células que les arroja el equipo. Siempre vamos a tener un ancho de distribución de eritrocitos, que ya les voy a enseñar qué es. En cuanto al tamaño de eritrocitos, lo que acepta el tamaño de células maduras. Y vamos a tener unos rangos por fuera que serían, si son células más pequeñas, ¿son viejas o nuevas o inmaduras? Son viejas, ¿no? Son viejas, ¿ok? Y las más grandes son las más nuevas, las inmaduras, ¿no? Tengan en cuenta una cosa, y es que si hablamos de rojos, ya habíamos hablado que los normoblastos o los eritrocitos nucleados no los cuenta aquí el equipo, sino los pasa para los linfocitos. ¿Listo? Entonces, cuando hay muchos normoblastos, el equipo me hace una lectura errada de leucocitos. No se las sabe todas. Y aquí también tengan en cuenta que en algunas ocasiones hacia la izquierda, podríamos decirlo, algunas veces se nos cuelan unas células por error de la máquina, pero casi nunca sucede eso. También depende de la calidad de la máquina que consigan. Entre más nuevecita la máquina, pues menos esos errores les va a dar. ¿Listo? Esto sería más o menos una distribución normal de un hemograma. ¿Listo? Aquí, en el siguiente gráfico, vemos que la curva se nos está desplazando hacia la derecha. Ahí nos está indicando una macrocitosis. ¿Sí vamos ahí o no la vamos comprendiendo? Si tienen preguntas, esto puede ser fácil, pero puede ser confuso para algunos. ¿Cuándo tenemos nosotros macrocitosis? Cuando las células no han terminado su maduración y salen a torrente circulatorio. Entonces, siempre tengo que evaluar eso, ¿cierto? Esa macrocitosis y esa desviación de la curva puede variar dependiendo el animal, ¿listo? Y dependiendo la gravedad. Puede empezar aquí, puede empezar acá, puede ser más pequeña, dependiendo también las células. Entonces, ya saben que hacia la derecha inmediatamente les está mostrando una macrocitosis en el paciente. Y si nos vamos hacia la izquierda, es una microcitosis. Yo les doy acá el ejemplo, pero las curvas pueden variar, ¿no? No, esto no es una camisa de fuerza. Entonces, ya con una microcitosis y un recuento, por ejemplo, yo les puedo entregar a ustedes un valor normal de glóbulos rojos en un paciente deshidratado con una desviación a la izquierda, o sea, una microcitosis. ¿Ustedes cómo interpretan ese valor? Una anemia no regenerativa. ¿Por qué una anemia?
porque el valor del hematocrito puede estar normal, pero puede ser una anemia enmascarada porque el paciente está deshidratado. Eso es un caso muy común que a veces se les olvida correlacionarlo. Los deshidratados con enmascaramiento. Se te fue el audio. Son tan pequeñas las células que uno diría, ah, bueno, son eritrocitos muy pequeños, son fragmentos de eritrocitos. Cuando la hemólisis se da a nivel intravascular. ¿Listo? Pero, Doc, ¿cómo? No, Doc, no otra me vez contextualicé. se fue totalmente el audio otra vez, Doc. Ese cuadro que acabé de subrayar ahí, ¿lo ven? Sí, señora. En el histograma, sí. En el histograma cuando estamos viendo microcitosis. Ese tamaño es tan pequeño que no corresponde a células, sino a fragmentos de células. Eso corresponde a los fragmentos de eritrocitos cuando se dan hemólisis intravascular. ¿Listo? En general, esto es lo que nosotros empezamos a observar por lo general para interpretar rápidamente los histogramas. ¿Por qué? Porque ustedes en los números no van a ver la microcitosis a menos de que vayan al volumen corpuscular medio, ¿cierto? Pero deben corroborarlo con el histograma para mirar qué tan grave es esa desviación a la izquierda o a la derecha. ¿Listo? Por ejemplo, este gráfico tiene aquí 2 puntos. Quiere decir que esos tamaños celulares son más frecuentes. O sea que aquí les pudo haber indicado que hubo un proceso de interrupción de producción o de maduración celular. Eso también es importante cuando ustedes vean gráficas más pronunciados los picos. Porque si yo entro a disminución de tamaño, ¿cierto? O disminución de número de células, ¿qué quiere decir? Que pude haber tenido una interrupción de la hematopoiesis y no fue homogénea. Pudo haber empezado la hematopoiesis, se me interrumpió y después otra vez volvió a tomar su velocidad de producción de células. Ahí ya tengo que evaluar qué es lo que está pasando en la médula, porque esa cantidad de células no fue constante, sino disminuyó en un momento y volvió a picar. Entonces ahí, aparte de todo lo que pueden estar viendo en el paciente, hay que mirar qué pudo haber suprimido esa médula ósea. ¿Fue algún medicamento, algún tóxico? Las células no fueron viables. Algo pudo haber pasado allí y hay que empezar a buscarlo. Esos 2 picos, esas M que se ven en esos gráficos son para empezar a evaluar por qué los procesos de producción de eritrocitos se interrumpieron o por qué disminuyó la velocidad de maduración de las células. ¿Claro o preguntas? Está claro. Esto es fácil. Créanme que esto es muy fácil cuando le toman ustedes el hilo. Ya cuando empezamos a mirar este valor que yo les contaba en la clase pasada, que no se puede obtener sino en equipos, no lo podemos hacer a nivel manual. El ancho de distribución eritrocitaria o ancho de distribución de eritrocitos es la medida con la cual se determina el volumen y el tamaño de los eritrocitos. Entonces, esta medida puede ser sintetizada en un resultado de homogeneidad o heterogeneidad. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que tanto el tamaño como el volumen de casi todos los eritrocitos es igual. Y heterogéneo es cuando son diferentes. Ojo, porque esto es súper importante que lo tengan presente. ¿Por qué? La homogeneidad, como esta gráfica, nuevamente la campana de Gauss, donde acuérdense ustedes de los percentiles cuando uno estudia estadística, primero, segundo, tercero, listo.
¿Y esto qué me indica a mí? Que las medidas de homogeneidad y heterogeneidad son relativas al proceso de maduración o destrucción de las células, también del reemplazo celular. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hablamos de un volumen de un ancho de distribución eritrocitaria heterogéneo, quiere decir que es un valor por encima de mi valor normal, de mi rango de referencia. Y eso me indica que los eritrocitos son todos diferentes tamaños y volúmenes. Eso en maduración celular, ¿cómo lo interpreto? Anisocitosis. Eso, ¿no? No escucha el último que participó. Hay dos opciones, ¿no? O que se estén volviendo chiquitos tal vez por una anemia ferropénica, tal vez inmunomediada, o que estén grandes porque está produciendo glóbulos rojos inmaduros. Estamos en los dos extremos, así es. Son individuos que presentan anisocitosis, es cierto, células grandes y pequeñas. ¿Cierto? Sí. Al tenerlas grandes y pequeñas, yo tengo que tener en cuenta mi interpretación y ahí es donde el ancho de distribución eritrocitaria no es nada si ustedes no lo correlacionan con el volumen corpuscular medio. ¿Por qué? Porque usted ahí ya se va a dar cuenta si está en un paciente con anemia o si no. Si usted tiene un BCM en un paciente bajo, ya en este momento usted que determina que es un paciente anémico o no. No precisamente. ¿Qué interpreta? Que tiene los Que es un eritrocitos paciente, pequeños. exacto, con microcitosis. Hasta ahí vamos bien. Y como tiene alto el ancho de distribución eritrocitaria, entonces es heterogéneo. Si yo les pregunto, ¿esa heterogeneidad les va a dar un valor predictivo favorable al paciente o desfavorable en cuanto a reemplazo celular? Ahí ya no entendí. Favorable. ¿Hable? Que habría varios tamaños. Desfavorable, creería yo. Si son de diferentes tamaños, o sea, ustedes tienen chiquitos, pero hay algunos que pueden ser más grandes que los más chiquitos. Ahí quiere decir que dentro de los pequeñitos hay algo grande y me da la esperanza de saber que mi paciente puede tener un proceso regenerativo, así sea pequeño, ¿cierto? Ahí como el cuento, se iría uno como a la esperanza de que el paciente puede responder a la terapia, más si están en un proceso de anemia. Pero si yo lo tengo homogéneo, ¿ahí qué pensaría yo? Que no está regenerando porque todos no están está Están pequeños. viejitos. Son chiquitos, son pequeños, hay microcitosis y son todos casi del mismo tamaño. Efectivamente, puede que ya no haya nada de función medular y que no haya reemplazo, ni siquiera una tasa baja. Ahí ya empiezan ustedes a ver los malos pronósticos de los pacientes. Ahora bien, vámonos a la otra parte. Vamos a borrar eso. ¿Hasta ahí vamos claros o no? Sí, Doc, pero yo ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, ahorita nos estamos basando pues en las curvas, pero en cuanto al valor del volumen corpuscular medio, ¿cuándo yo pensaría que son fragmentos de eritrocitos? O sea, ¿en qué número? En número no te lo da, porque acuérdate que eso se los cuentan. O sea, en la curva tú lo puedes observar, en el valor no te da los fragmentos. ¿Por qué? Porque tendría que descender tanto el valor que se sale del rango. Vamos a devolvernos. Tu volumen corpuscular medio normal es así, ¿cierto? Nosotros Ok. ya estamos saliendo del rango con un paciente que presenta este comportamiento, ¿cierto? Ok. Los fragmentos podría uno hablar que empiezan a ser casi, y depende la especie, ¿no? En este fragmento de la curva, no te puedo decir a 10, a 12, a 15 femtolitros porque los fragmentos yo los cuantifico es simplemente por su ubicación en la gráfica, los que están más cerca del eje Y.
¿Mm? Si tú Ok, de acuerdo, quisieras ya hablar entiendo. de fragmentos, tendrías que hacer una marcación por tamaño, que es lo que te hace la impedancia, y por eso te arroja este valor en esta curva. Entonces, el área bajo este fragmento de la curva son todos pedacitos. De aquí para adelante ya se cuentan como células, células muy pequeñas. Es decir, tú puedes tener una célula normal así y esto ya lo contamos nosotros como fragmento. ¿Por qué se cuenta como fragmento? Porque ya no es una célula funcional. ¿Sí es claro? Ok, de acuerdo, sí, entiendo. Y el valor no te lo va a dar la máquina porque prácticamente la máquina hace un promedio. Así es que tú puedes tener uno más grande, ¿cierto? Que al sumarlo con este te dé este promedio. ¿Sí es claro? Ok, de acuerdo, por eso el número no es relevante. De acuerdo. No es relevante. O algo peor, te pasa este fragmento por una plaqueta. Que eso lo veremos ahorita más adelante. ¿Listo? So, el prótesis importa. Ok, Por eso el proceso es importante. Ya comprenden ustedes por qué yo les decía al comienzo que no se los sostengo a nadie, pero hay tantos ofrecimientos de servicios tan mediocres que les dicen cuadro hemático automatizado más frotis. No, o sea, uno de antemano, haciendo las cosas bien, sabe que no puede emitir un resultado sin un frotis. Por lo que acabamos de ver, si tú encuentras ese tipo de fragmentos de eritrocitos, inmediatamente uno le reporta al colega, mira, hay microcitosis y fragmentos eritrocitarios, o sea, el paciente está mal. Pero si ustedes no ven un frotis, pues nunca se van a enterar. ¿Claro? No, claro. sí, Doc, tú de casualidad no tienes como un álbum donde tengas como esos fragmentos celulares, sería bonito verlos como que los dejes anclados a la clase, Doc. ¿Tienes? Que yo nunca he hecho esa tarea. Yo tengo hartas fotos y jamás en mi vida me puse a hacer esa tarea. Porque siempre, casi siempre que estamos en prácticas, a veces vemos muchas cosas. Y en los atlas hay bastantes, pero yo creo que ahorita bajando un poquito con las imágenes que hay acá, podemos encontrar algunos fragmentos de esos. Hay unos, y por ahí que Listo, gracias. alguien me mandó una foto de eso. Ahorita me lo mira. Doc, una pregunta. Dime, ¿En la gráfica es aceptable o es fisiológico algo de fragmento celular? la verdad, no. Siempre va a ser patológico. Sí, o sea, esta parte que tú Listo. ves acá, o sea, Ujú. para nosotros, estos fragmentos de acá ya son células no funcionales, ¿cierto? Que hablaríamos que, perdón, las de este lado, las de acá son las inmaduras, estas serían no funcionales. ¿Por qué hablamos de no funcionales? Porque ya pierden un tamaño. Y esas son las que van por circulación al sistema retículo endotelial para la destrucción. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Doc, La membrana de Gauss normal de un paciente. Y lo mismo esta, que se supone que son las células que no terminaron su maduración, que son más grandes, pero que son relativamente funcionales sin ser óptimas como estas de acá. Doc, qué pena contigo. Lo que pasa es que hay un chico que no ha podido ingresar a la clase, se llama Eiler. Dice que está en espera. Sí, a él también hace rato, pero vamos a darle, sí. Listo, ya. Entonces, recuerden que yo les enseñé en hematopoiesis que siempre vamos a tener estos dos extremos, siempre y cuando no me aumenten, que es el grupo de células que se produce que va a reemplazar el grupo de células que va para destrucción, ¿se acuerdan? Sí, señora. Eso es. Entonces, mientras se mantenga esa relación, no es patológico y hace parte del comportamiento normal del tamaño y cantidad celular. Ya que si a ti esta gráfica se te convierte en algo así o se dispara hacia abajo, ya es patológico, porque quiere decir que la mayoría de tus células están dentro del valor de microcitosis
y su ancho de distribución eritrocitaria es inferior, por lo tanto son células muy homogéneas. ¿Claro o no claro? Ya me quedó claro, Doc, gracias. Sí, señora. Bueno, esto quedó claro hasta cuando tenemos porcentajes de producción y reemplazo por destrucción, ¿cierto? Que es lo que tenemos de gráfica normal. Pero si esta gráfica para ti hace esto, ya cambia, ¿cierto? Porque tú inmediatamente te estás dando cuenta que el ancho de distribución eritrocitaria se está yendo hacia la izquierda, lo que te está indicando que la mayoría de células son pequeñas, ¿cierto? Porque seguimos sobre los centilitros y los porcentajes se me están disminuyendo. Esto. ¿Sí es claro? No. No hay problema, volvemos a hacerlo desde cero, cuantas veces sea necesario. En esta gráfica ustedes ven que el 100% del ancho de distribución eritrocitaria lo marca, pues dependiendo del equipo. Pero quiere decir que entre más alto, mírenlo aquí, me indica heterogeneidad. Por eso aquí pica tan alto. ¿Y esto qué me indica? Nuevamente, miren, volumen corpuscular medio. Seguimos dentro de los parámetros de normalidad. Hagamos de cuenta que estos son nuestros valores de referencia. ¿Listo? Y mi valor de referencia normal sería más o menos este para el ancho de distribución. ¿Listo? Ahí se los dice. ¿Qué pasa cuando ustedes la curva se les cae y se les desplaza? Primero ya les está diciendo que entre menor porcentaje son células más homogéneas, ¿cierto? Sí, sí. Y si se me desplaza hacia la izquierda, quiere decir que me disminuye el volumen corpuscular medio. O sea que ustedes tendrían un paciente en este punto. Microcítico porque el volumen corpuscular se les desplazó a la izquierda y homogéneo porque la curva se les empezó a caer. ¿Ahora sí? Sí, Doc. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso ese ancho de distribución también hay que ponerle atención de vez en cuando. ¿Más por qué? Ya pues haciendo el homólogo del macrocitos y microcitos, dependiendo si son homogéneas o no, vamos a tener algo importante y es que cuando tenemos, y este comportamiento es muy típico de las anemias crónicas por enfermedad hepática o renal. Hepática porque no hay producción de eritrocitos por falta de nutrientes y renal porque no tenemos estimulación por la eritropoyetina. Ambos valores se van al piso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues vamos a tener células chiquitas homogéneas, que es el caso de este punto que estábamos viendo acá. Pero hoy en día, y esto tienen que leerlo de pronto un poquitico más hacia adelante, porque están empezando a darse cuenta que el ancho de distribución eritrocitaria se puede usar como un marcador de sobrevivencia en animales con falla cardíaca. Porque recuerden que en la falla cardíaca se da el problema de incapacidad del corazón para enviar sangre oxigenada a los tejidos, ¿cierto? Y dentro de ese problema de oxigenación, ustedes acuerden que allá en una de las vasos glomerulares estaban los receptores de oxigenación, que eran los que desencadenaban la producción de eritropoyetina. Puede que se dé y esté funcionando bien el riñón, ¿no? Porque si ya no funciona, eso no hay nada que hacer. Por ambos lados se fue falla renal y falla cardíaca. Pero si el riñón funciona, va a seguir y seguir solicitando eritropoyetina para que la médula produzca más eritrocitos. Por eso es que los pacientes con falla cardíaca, algunos tienden a hacer eritrocitosis. Pero no es porque estén deshidratados, sino porque hay un estímulo constante por la incapacidad del corazón de enviar sangre oxigenada.
Esto hay que estudiarlo un poquito más, déjenlo que un poquito por ahí en 6 mesecitos vuélvanlo y revísenlo. En humanos está empezando a mostrarse, en veterinaria no he encontrado un estudio muy específico, pero sí se está mirando que este valor sea un predictor de sobrevivencia en pacientes de falla cardíaca. Y acuérdense que estos pincher, estos perros chiquiticos, son una falla cardíaca andante. Entonces, a futuro van a encontrar que puede ser un marcador de problema cardíaco. ¿Pregunta? Bueno. Sí, doctora, una preguntita. O sea que en lo que nos explica usted ahí, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca congestiva, entonces el gráfico, ¿cómo quedaría el gráfico ahí? Eso depende de cómo esté el riñón. Acuérdate que si el riñón no funciona, se te va a ir hacia microcitosis. O sea, se va a desplazar hacia la izquierda, pero se va a caer. Si el riñón no funciona. Si el riñón funciona, se te puede empezar a desplazar un poquito a la derecha. Pero a pesar de no estar normal, por lo menos el porcentaje sigue estando cerca del rango normal o un poquito elevado. Porque es que esto depende también de la función del riñón. Pero por lo general, cuando ya hay una falla cardíaca congestiva, ese valor como tal, si tiende a subir, hay esperanza con el paciente. Si tiende a bajar, es un pronóstico negativo con el paciente. ¿Listo? Listo, doctora, muchas gracias. Porque entonces ya te está indicando que no solamente está fallando el corazón, sino también el riñón. Y acuérdense que una falla cardíaca congestiva, si es derecha, de una vez te va a afectar el hígado, ¿cierto? Claro, causando hepatomegalia y todo, sí. Exacto, y si tienes hígado, riñón afectado y corazón afectado, esto ya es de muy mal pronóstico. Así es, paciente muy complicado. Exacto, entonces hay que ponerle un poquito de atención a este valor que a veces lo pasamos por alto. Yo sé que es difícil de comprender, pero creo que hoy ya se los expliqué lo más importante para que lo aprendan a interpretar en cuanto a problemas de heterogeneidad, homogeneidad celular. ¿Listo? Y no lo pierdan de lado, siempre que lo interpreten, interprétenlo pegadito al riñón y pegadito a la médula ósea, porque des en cuenta que si hasta este pedacito podemos tener un riñón que no funciona o una médula ósea que no responde al estímulo. Y hacia este pedacito pues tenemos todos los órganos funcionando, pero hay algo que lo está afectando. Entonces, eso es importante, por eso les decía yo, esto no es interpretar el valor, porque el valor solo en una hoja no les dice nada. Si ustedes no examinan bien el paciente, no tienen, y ese es el ejercicio que tienen con el caso clínico de ahorita. No está fácil, sí se los digo, no está fácil. Pero pónganle atención a todo lo que presenta el paciente para que puedan dar un diagnóstico acertado de por qué el paciente presenta lo que está presentando. Junten todo. Ahí les estoy medio contestando, junten todo lo que el paciente tiene para que afecte los órganos. ¿Listo? Empiecenlo a ver como un todo, así, atando cabitos uno con otro. Miren que hablamos de corazón, hígado y riñón en un momentico y después metimos la médula ósea. Ahora imagínense donde habláramos de un proceso de glándulas adrenales o una tiroides o una intoxicación con estrógenos. Pilas porque aquí, en este nivel que ustedes ya están, tienen que empezar a juntar todo el paciente y a mirar cómo este afecta, este no, este bloquea o algo que ustedes no vean que no les cuadre, síganle buscando al paciente, porque no nos las sabemos todas, pero sí es bueno ir a revisar un libro, un artículo y volver al paciente. ¿Listo? Entonces, la interpretación que damos de un ancho de distribución eritrocitaria alto, son anemias regenerativas, deficiencias de hierro, que ustedes también saben que eso lleva a una anemia ferropénica, y ojo con las transfusiones sanguíneas, ¿no? Cuando ponemos una transfusión de sangre,
vamos a entregar unas células que son de un tamaño diferente de un paciente normal. Entonces, acuérdense que mientras se estabiliza todo el proceso, estos valores van a ser diferentes. Por eso uno no hace un cuadro hemático antes de 6 horas después de transfundir el paciente, para que se haga una homogenización de la sangre del paciente y el del donante y podamos tener una lectura adecuada. ¿Listo? El ancho de distribución normal, pues ya habíamos hablado, anemias regenerativas, y cuando disminuye, vamos a hacer anemias crónicas por procesos de deficiencia de hierro. Y acuérdense que habíamos hablado de las deficiencias de hierro al comienzo en hematopoiesis, ya sea porque el animal tenga una dieta desbalanceada, no consuma alimento de forma crónica, un animal desnutrido, malnutrido, o un animal que no lo pueda absorber adecuadamente. Y también acuérdense que habíamos hablado de deficiencias de hierro crónicos cuando tenemos un paciente que tiene una infección crónica por aquellas bacterias o hongos que son productores de molicinas, que tienen transferrinas y lactoferrinas que se roban el hierro de la sangre y lo cogen para ellos. Entonces, cuando ustedes encuentran pacientes con infecciones crónicas, revisen bien qué bacteria es, a ver si entra dentro de este jueguito de las que causan anemias crónicas por captación de hierro. ¿Claro o no claro? Ahora, este gráfico, ¿lo conoce? Sí, señora. Bueno, este es un gráfico muy bonito que casi siempre entregan los equipos de quinta y sexta generación. Son los gráficos de dispersión de puntos, pero nuevamente, revisen la casa comercial cómo se los entrega. ¿Listo? ¿Qué me indica él? Otra vez, tamaño de la célula y su fluorescencia. En algunos casos la fluorescencia la asumimos como la cantidad de estímulo o de marcadores que cuantifica. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes se familiaricen con la ubicación de las células porque volvemos a tener unos patrones subjetivos porque no me da tamaño ni, o sea, no me da una escala de valor aquí. Pero por lo general estos equipos sí mantienen estable en ese tema los tamaños. Ojo porque los gráficos de dispersión de puntos son diferentes para cada especie animal. Entonces, no es lo mismo este gráfico con perros que con gatos, que con caballos, con cerdos, con gallinas, con ninguno. Y también les recomiendo que cuando utilicen estos equipos, verifiquen que cuando metan la muestra, sea en la especie que es. Porque si usted mete perro por gato, gato por perro, caballo por vaca, ya va de antemano a tener un error terrible porque él le va a contar las células de acuerdo a lo que él tiene de rango de referencia. Y le va a decir, ah, no, es que los eosinófilos de los caballos tienen unos gránulos más grandes, entonces listo. Y le puede pasar eosinófilos de vaca por neutrófilos. Si usted la mete en el equipo de los caballos. ¿Claro esa aclaración? Sí, señor. No mezclen peras con manzanas. Cuando miramos el gráfico de dispersión de puntos de eritrocitos, pues vamos a ver, aquí no se nota mucho, pero él le va a dar aquí, cuando les da el tutorial, la cantidad o la ubicación, perdón, de los eritrocitos. Y volvemos a tener lo mismo que si cogieran ustedes un gráfico de dispersión y lo compararan con un histograma. Es lo mismo, miren, tamaño. Ahí les está dando un tamaño. Y aquí la curva está relacionada con la cantidad de células sobrepuestas unas con otras. ¿Sí es clara la comparación? ¿Me lo puede repetir, por favor? Cuando nosotros hacíamos el gráfico, el histograma, acuérdense que en el eje X eran los femtolitros, ¿cierto? Veíamos el tamaño de las células. Aquí en este gráfico de dispersión de puntos, el tamaño está en el eje Y, pero si yo lo sobrepongo, te va a mostrar lo mismo. Las células pequeñas, las células normales y las células grandes dentro de un gráfico de dispersión aceptable, que en este caso de puntos de dispersión te lo va a mostrar. Vamos a ver si agrandándolo se ve. Mira, como estas líneas discontinuas, que es como
la normalidad que te da dentro de los tamaños de las células del animal. ¿Claro o no claro? Sí, señora. ¿Y el caballero que preguntó? Doc, el compañero Heiler no ha podido ingresar. Ay, Sí, sí, me quedó claro. Muchas gracias. ya debe estar, ya entra. Brian, cuéntame. ¿Qué tiene que adicionar? Usted los blastos y miren, se los voy a mostrar en este rango. Ese es el punto importante de los normoblastos. Si se salen como estas células aquí que están perdidas, ¿cierto? Ojo porque ya pueden ser blastos. Y tenemos al final estos coladitos de acá abajo que son los trombocitos o plaquetas. Lo mismo, los vamos a encontrar agrupados en su tamaño y si son más grandes, plaquetas. Si están por aquí más lejos, que son megacariocitos y pues tengo que evaluar qué tanto son. Una célula aparte de vez en cuando, acuérdense lo que hemos hablado, es una célula que puede estar en tránsito de un órgano primario a secundario para maduración. Pero es una célula que yo tengo que tener presente y evaluar el paciente después si tengo indicios de alguna patología. No lo voy a enfermar, pero sí lo voy a poner en control. Tienen que tener en cuenta otra cosa. Los fragmentos de eritrocitos, como les dije, pueden estar acá abajo, en esta zona, y se les puede confundir con algunas plaquetas. Cuando veíamos histograma, acá no. ¿Por qué? Porque el equipo, mire, le marca las células de colores diferentes para que usted los pueda diferenciar. Lo que no pasa con los equipos de histogramas. ¿Claro o no claro? Sí, señora. Entonces acá es mucho más fácil. Si ustedes me preguntan a mí, leer un gráfico de puntos es más fácil que un histograma. Lo único es que el equipo cuesta mucho dinero. ¿Listo? Pues ya lo miramos. Entonces miren acá el comparativo de cómo es un gráfico de dispersión de puntos en gatos, en perros comparado con gatos. Dense en cuenta que los volúmenes, los tamaños de los gatos son más pequeños que los de los perros. Las plaquetas también son un poco más pequeñas, pero más distribuidas. ¿Por qué se da este patrón en los gatos? A ver si se acuerdan. Porque son más heterogéneas en tamaño. Por las agregaciones. Por los agregados. ¿Y cuál era? Vámonos un poquito. ¿Qué pasa cuando se agrega? ¿Por qué se agregan las plaquetas de los gatos? ¿O por qué yo vería plaquetas más grandes? ¿Se acuerdan que el gato genera, es un animal tan sensible al estrés que me puede hacer una vasoconstricción a nivel de esplenoconstricción también? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, señora. Entonces, Sí, esto van a ver como en el vaso está el pool de reserva de las plaquetas, pueden salir plaqueticas más grandes. Y no quiere decir que esté enfermo el gato. Correlaciónenlo también. Escríbanlo en su cuadernito de notas, escríbanlo en la historia. Paciente se estresó mucho a la toma de la muestra y puede tener una trombocitosis con presencia de macroplaqueta. Pero no quiere decir que esté muriéndose el gato, ni que tenga una, ¿cómo es que se llama? Coagulopatía intravascular, alguna cosa de estas patologías. Simplemente que fue un momento de estrés. ¿Listo? listo. Miren lo particular de los gatos. Ustedes van a encontrar fragmentos de eritrocitos por todo lado. Mientras que en los perros sí son muy puntuales. Entonces, eso también es importante. Todavía el gato nos complica un poquito la vida, pero sigue manteniendo su distribución. Vamos a mirar
otro tipo de gráficos que les envían los equipos. Estos ya, miren, cuantifican un poquito o les traen una regla de cuantificación. ¿Listo? Esto ya es más útil porque yo me puedo ubicar más fácil. Si yo les digo, por favor, compárenme el primero con el segundo cuadro, ¿qué les está mostrando el segundo cuadro sin ustedes ver los resultados del cuadro matemático que pueden inferir en este resultado? Hay buena regeneración. Ve un poquito más allá. Hay una reticulocitosis. No sabemos, acuérdate que no te estoy dando ni historia, ni datos del paciente, ni resultados. Yo lo único que estoy viendo ahí es que hay una gran cantidad de reticulocitos. Y si ya van hacia atrás, sí, un paciente que viene de una respuesta a un tratamiento por una anemia o un paciente que tuvo una hemorragia, ¿listo? Y sí, la conclusión es que hay liberación de células inmaduras donde puedo yo tener una interpretación de una regeneración de línea celular. ¿Listo? Pero también tengo unas plaqueticas por aquí coladas. ¿Cierto? Entonces también puedo esto. Probablemente no solo la línea roja se me esté estimulando en producción, sino también haya algo en plaquetas que me las esté estimulando. Pero sí es importante la apreciación que acaban de hacer. Y si ven que la vieron facilita, no necesitaron saber mucho. Por eso yo les digo que estos gráficos son mucho más fáciles de interpretar que los histogramas. ¿Listo? Morfología que querían ver ustedes. Bueno, vamos a hacer difícil un poquito. Si tengo macrocitosis, pues ustedes saben que el fuerte de las células se me viene para este lado. ¿Sí? Si tengo microcitosis, para... Entonces esta mancha grande se me desplaza. Aprendan a jugar con esos desplazamientos. Y en este caso no hay desplazamientos. O sea que de este punto yo no voy a tener todavía células hasta que estas no terminen de madurar. Vengan para acá. Y ahí ustedes pueden interferir en la respuesta del paciente. Apenas empezaron a tratar, puede haber respuesta. Y efectivamente, bastante que veré más adelante con probablemente un desplazamiento hacia arriba un poquito de la confluencia de la mayoría de eritrocitos. ¿Por qué? Porque estos se van a degradar, pero estos van a entrar en la parte superior. ¿Claro o no claro? Ahora bien, si no pasara esto y el paciente está en una anemia regenerativa, pues el fuerte se les va a empezar a bajar. Y ustedes aquí no van a encontrar el problema que vimos en el histograma cuando les mostraba la gráfica que les decía que aquí estaban los fragmentos, porque aquí ya le van a aparecer de esta forma los fragmentos. No le da la oportunidad de ver alteración. En cuanto a morfología, siempre recuerden ustedes, discos bicóncavos, por lo cual siempre van a tener un centro un poco más hipocrómico. ¿Listo? Cuando más hipocrómico sea, es más deficiente de hierro, de hemoglobina. ¿Listo? Y tengan en cuenta otra cosa. Los tamaños celulares varían de acuerdo a la especie. Por eso les explicaba que no vayan a meter las muestras de sangre de una especie en otra porque quedan mal leídas. Esta gráfica me gusta mucho porque les hace la relación de las especies. Y esta me gusta porque les hace la relación no solo del tamaño, sino la morfología. ¿Listo? Esa la tienen ustedes. Voy a pasar rápido. ¿Qué tenemos aquí? Morfologías de eritrocitos, tanto de mamíferos, normoblastos, mírenlos acá. Miren que está hipercrómico. Ojo porque cuando ustedes vean una célula hipercrómica es porque pierde la morfología bicóncava. ¿Listo? Y se vuelve esférica, por eso en algunos casos les llaman esferocitos. ¿Listo? Ojo con los eliptocitos, que son normales en algunas especies, como camélidos, peces, aves, reptiles, anfibios, y los plasmocitos, que serían homólogos tanto a leucocitos como eritrocitos, también son eliptocitos.
microscópicos. Aquí yo creo que ustedes revisaron las diferencias entre el tamaño, normales, microcíticos, macrocíticos, ovalocitos, hipercromías o hipocromías. Las hipocromías las cuantifican hoy en día por cruces de acuerdo al tamaño del área hipocrómica. Por ahí la fotico que me mandó un estudiante que me decía, profe, es que en el centro yo veo el hipocromía, pero es que alrededor se ve más oscuro, se ve más basofílico. Eso pasa con este tipo de hipocromías porque la hemoglobina se condensa, la única que queda a la periferia, pero también por alteraciones en las coloraciones. Tienen policromasia, que son esos eritrocitos que tienen tanto pinción basofílica como esofílica y es eosinofílica. Y pues obviamente toda la variación celular que la vamos a ver más adelante. Tenemos inclusiones celulares que hay que aprender a diferenciar, sobre todo estas de cuerpos de inclusiones virales. Entonces, ahí vemos nosotros, miren, en un eliptocitos, macrocíticos, microcíticos. Aquí también vemos macrocíticos, microcíticos. Por ejemplo, la pregunta, profe, fragmentos celulares. Miren, esto es un fragmento celular. Que nosotros a veces lo pasamos desapercibido porque no es representativo. No me lo confundan con plaquetas. Ok. ¿Listo? Hipocromía, policromatofilia. ¿Listo? Aquí las encuentran. Y ya vamos a ver las bonitas morfologías. Poiquilocitosis, tamaños diferentes, morfologías diferentes. Ojo con las morfologías diferentes porque a veces somos nosotros los que pecamos cuando colocamos poca sangre en mucho anticoagulante y nos genera una alteración por osmolaridad. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una muestra que me manda el veterinario en un tubo para 5 ml, si me manda un ml, créanme que esto es un artefacto de la muestra, más no una patología del paciente. ¿Listo? Aquí ya empezamos a ver acantocitos, pues por morfología. Esto es un cuerpo de Howell Jolly, no me lo van a confundir con una inclusión de moquillo ni con una micoplasma si es un gato. ¿Listo? Los equinocitos o crenocitos, que son células crenadas, ya se los dije, ojo con el EDTA, ojo con los medicamentos, por eso uno siempre pregunta qué está pasando con el paciente, qué medicamento les ha dado, porque hay algunas morfologías alteradas por medicamentos. Aquí tenemos los equinocitos versus los acantocitos. Los acantocitos, equinocitos se diferencian por la pupación y la frecuencia de las alteraciones de membrana. Los excentrocitos, que son los desplazamientos de las hemoglobinas, muchas veces asociadas a intoxicaciones. Los pignocitos, que nosotros, si me preguntan a mí, cero en animales, yo no he encontrado pignocitos asociados a patología como tal. Sí, artefactos. Los eliptocitos, células elípticas cuando deberían ser redondas. Bueno, los queratocitos, miren, proyecciones por oxidación, alteraciones hepáticas, donde se ve como si fuera una capa. Era el estado de ánimo del analista. Los esquistocitos, que por ahí algún personaje me mandó una foto con eso. Y los esferocitos, lo que les decía, cuando el glóbulo rojo pierde su forma bicóncava y queda redondito. Está relacionado con patologías, algunas anemias, que también que tienen esta coloración. Los condrocitos o leptocitos o células diana, que si se dan cuenta, adentro están con hemoglobina, hacen un halo pálido y luego es hemoglobina.
Los procesos de aglutinación, esto lo ve uno de pan de cada día con los gatos y los perros, hay que ser observador y reportarlo también. Y los fenómenos de Rouleau, que se ven más que todo en gatos y en caballos, que son aglutinaciones de las células por cargas eléctricas. Todo es normal en caballos y en felinos, pero igual uno lo reporta, pero también tengan cuidado pues, con los demás pacientes en procesos de hiperglobulinemia, hipoalbuminemias o hipofilinogenias. Aumento de cualquier célula dentro del grupo de las globulinas. Las inclusiones de eritrocitos, pues están los cuerpos de Haynes. Doc, yo tengo una pregunta de ese Rouleau. Señor. ¿Qué tan dicientes en gatos, por ejemplo, anémicos, que tengan ese tipo de efecto Rouleau en el protis? Porque a mí en general en el laboratorio siempre me reportan como autoaglutinación en pacientes pues con esas anémicas, si uno lo relaciona con anemias inmunomediadas, pero siempre tengo la duda. Estuvo todo el día con él, pues no quería dejarlo ir. Y no quería acostarse ni nada, y no quiso acostarse en la cama. Entonces por favor, le puse la camisa a él y así se acostó. ¿Para qué te preguntas? Vamos. No te quiso acostar en la cama. Entonces, cuidado porque si a ti te reportan autoaglutinación, es porque estamos ante un proceso inmunomediado o porque se les fue la mano con el anticoagulante o le quedó mal hecha la proporción. Pero si le indican Rouleau, si es un gato o es un caballo, es normal. Si son perros, vacas y demás, hay que empezar a buscar cuál es la patología de alteración de las cargas eléctricas en las membranas. ¿Listo? Ok, de acuerdo. Listo. Las inclusiones, como les dije, yo creo que esto lo vemos mejor en la práctica, porque, por ejemplo, si hablamos de los cuerpos de Haynes, son mucho más grandes que una micoplasma. Y ojo con los gatos, porque me confunden las basofilias punteadas con micoplasmas múltiples en los eritrocitos. Y ahí casi me infarto yo. ¿Listo? Ahí están las basofilias punteadas. Si no se tiene experiencia, pues las confunden. Mucho cuidado con los precipitados de los colorantes. Miren, acá hay precipitado de colorante. Por eso les digo yo, cuando uno va a hacer análisis de eritrocitos, lo mejor es utilizar los, ¿cómo es que se llaman? El Disquick que no deja precipitado. O un Ginza de buena calidad. Pero el Wright, si no lo tienen filtrado, siempre les va a dejar precipitado. Las inclusiones de siderocitos, pero ahí ya utilizamos coloraciones especiales, sobre todo para identificar anormalidades de la síntesis de la hemoglobina. Pero eso lo determinan ustedes, como lo vimos la clase pasada, de acuerdo a las patologías que ustedes hayan asociado con el paciente en el examen clínico. Hemoparásitos que me encantan, o bacterias hemotrópicas también. Hemoparásitos, pues, ¿cuál es este? La Babesia. Ajá, mírenlo, tan bonito. El Citaxón, que afortunadamente acá en Colombia no hay, pero hay que echarle ojo con todo ese gaterío importado que ahora llega, porque no falta que nos lo traigan. Y en aves hay como un plus, los Hemoproteus, que son estos, todo esto azul grande es el Hemoproteus. Y aquí también encontramos el Plasmodium, el primito de la malaria, el Plasmodium falciparum. Los pollos también les da Plasmodium. ¿Listo? Por si algún día. Y pues nuestra querida Virofilaria y el Trypanosoma. Y de bacterias hemotrópicas, porque el anaplasma, el micoplasma y la Ehrlichia no son parásitos, cariño, es una bacteria hemotrópica. Des en cuenta que ellas pueden estar a la periferia, pero si ustedes comparan con el tamaño de los cuerpos de Haynes, primero estas las van a encontrar ustedes muy en el mismo plano de la membrana de las células y segundo no son tan grandes ni tan brillantes.
Y el micoplasma, miren que se ubica también periférico y es más basofílico. Por eso les decía, no me lo confundan con una basofilia punteada, porque la basofilia punteada está distribuida por la parte interna de la célula. ¿Que el de la izquierda es de qué? Anaplasma. Gracias. Doc, dos preguntas. Se fue la primera. Sí, yo creo que Se se me le cayó. falló otra vez. Sí. Entonces, como habíamos visto algo de equipos la clase anterior, pues terminemos de completarlo acá. Recuerden que los equipos manuales se miden las células, se cuantifican en la cámara de Neubauer, perdón. El recuento diferencial lo hago yo, entonces miro todas las líneas celulares. ¿Listo? Y recuento de células inmaduras también lo hago yo, entonces queda bien hecho. Para ahí me saco la presentación. Profe, perdón, yo tengo una duda con respecto al reporte de esos eritrocitos nucleados. Es que, bueno, me ha pasado que uno ve uno de vez en cuando y como, ok, no pasa nada. Y puede encontrárselo muy frecuente, pero no sé cómo se reportan en porcentaje, en números, en... Bueno, tú puedes reportarlo de la siguiente forma. 1, 10, 20 en 100 Profe, no se le escucha. tu porcentaje, ¿cierto? Doc, se le fue el audio. Caray. ¿Y ahora sí? Sí, señora. No, Doc, no se te Ya escuchó. no. Me saco aquí, ya. Doc, que a mí ¿Nosotros no qué Se hacemos? fue me la da presentación también. Exacto. No, la presentación ya está cargando. Aquí me está diciendo que ya les está cargando. Cuando nosotros estamos haciendo el recuento diferencial, estamos cargando, contando, perdón, 100 células, que es nuestro 100%. Si tú en esas 100 células encuentras un normoblasto, reportas un normoblasto de 100 células, eso quiere decir que es un 1%. Lo puedes reportar como 1 en 100 células o como 1%. ¿Listo? Ok. Si Y encuentras otra 20, pregunta, profe. señora, ¿Usted qué tan frecuente encuentra micoplasma? ¿Es muy frecuente o no realmente? tienes, o sea, yo siempre les he recomendado que para ver micoplasmas son frotis de sangre capilar en no, en procesos febriles. Encontrar un micoplasma ocasionalmente en un paciente sano es difícil. Y en un paciente enfermo, si no es en un pico febril, olvídenlo, eso no es fácil. Yo les expliqué, o no me acuerdo, que las bacterias y los parásitos, apenas el cuerpo sube temperatura, van a tratar de quedarse en las zonas menos calientes. Y las zonas menos calientes son los apéndices como las orejas y las paticas y las manitas, sobre todo si están en contacto con el piso. Entonces, por eso se solicita la sangre periférica en pico febril, porque todos empiezan a desplazarse hacia allá, los que están extracelulares. Los que están intracelulares igual siguen circulando con la desventaja de que puedan morir en el camino. Entonces, no es tan fácil verlos, ni por experiencia y por lo otro, el precipitado que les deje los colorantes. Yo personalmente una lámina que no esté bien coloreada y no tenga precipitado no se las leo. Porque si tienen el precipitado, eso van a encontrar cuánto artefacto para que les dé la confusión.
En micoplasma Ya. yo sí prefiero hacer los PCRs y nuevamente, paciente con clínica, ahí es donde a veces nos pelamos con los postulados de Koch, ¿no? Si yo no aíslo o identifico el genoma de un microorganismo en un animal, pues no puedo darlo por enfermo. Y recuerden que a veces nosotros, si vamos a medir la bacteria o el parásito, pues estoy pendiente que estemos en estados infecciosos, fiebres. Si están crónicos, pues tengo que mirar en qué momento tomo la muestra. Pero si voy a ir a buscar anticuerpos hasta después de 15 días de haber diagnosticado la enfermedad o de haber empezado el curso clínico de la enfermedad, porque realmente ese descache que hacen de mandarme ir anticuerpos antes de los 15 días de infección, pues es lo que les da los falsos negativos. Pero micoplasmas, yo sí te digo que sentarse uno a buscarlos a veces es necesario una buena toma de muestra, un buen frote y una buena coloración. De resto, los Ya. resultados son positivos. Señora. Profe, yo se lo preguntaba porque pues nosotros nos apoyamos en un laboratorio externo a la clínica y ese laboratorio pues me parece muy extraño que de 100 muestras de gato, 80 son positivas a micoplasma, así no haya anemia, así el paciente no esté febril. Entonces yo hacía el extendido también en el laboratorio y miraba la muestra y decía, pero ¿cómo hace para ver el micoplasma? O sea, ¿cómo lo tiñe? ¿Cómo lo ve? Pero bueno, ya usted con lo que me acaba de decir, pues me orienta que en medio de todo yo creo que sí hay un error en esa parte de diagnóstico con ese laboratorio. Mira, hay una tesis en la Nacional de la Maestría de la doctora Lucía Carvajal, que ella hace la correlación entre pulgas, micoplasma en frotis y micoplasma por PCR. Y el error humano es alto. Además que hay un patrón bastante interesante, y es que si son pulgas caseras, por decirlo así, no están tan contagiadas de micoplasma como la pulga de gato callejero. Entonces, por eso también se asocia a que usted deja salir el gato, anda con otros gatos, vive con otros gatos, porque a nosotros nos pasó en la casa. Mis gatos siempre están acostumbrados a darse su vuelta por el conjunto, pero una vecina recogió unos gatos de la calle que venían llenos de pulgas y aparte que nos cundió a todos en el conjunto de pulgas los gatos, todos terminamos con los gatos hospitalizados por la agresividad de la cepa de micoplasma con la que llegaron esos gatos. Y los gatos de la calle no tenían nada de sintomatología, lo único que tenían era un pulguero terrible y nuestros gatos todos terminaron. Yo tuve mis gatos hospitalizados uno detrás de otro. Sacaba el uno, metía el otro, sacaba el uno y metía el otro. Entonces también eso es importante ver, la epidemiología del paciente. Ha estado cerca con gatos recogidos, pulgas, control de pulgas en la casa, porque todo el mundo le va a decir, yo no tengo pulgas porque las pulgas es deshacer. Carreta. ¿Listo? Doctora, Entonces, señor. Listo, muchas gracias. Bueno. Eso que usted comenta de los gaticos que la señora recogió de la calle, esos gaticos que rescatan, esos gaticos muy resistentes, eso es como por ejemplo lo que uno ve acá en Tumaco de los perritos invadidos de garrapatas, que uno puede calcular 15.000 o 20.000 garrapatas, contando 500 garrapatas en una oreja. Los perritos son supremamente resistentes y otros pacientes que te dan de otros lados, con dos garrapatas que suben y ya empiezan con una cantidad de problemas. Entonces la resistencia de los animales que están en la calle es impresionante. ¿Le cuento algo? Sí, señor. A mí, una de las cosas que me preocupa de las esterilizaciones masivas es que estamos acabando la genética de resistencia de nuestros criollos. Eso, pues sí, eso es verdad. Pero lo Pues que si pasa entramos es que en un dilema de salud pública grande, sí. Pero a mí siempre me ha dado en tema de discusión hasta qué punto es bueno que nosotros acabemos la genética de resistencia de nuestros gatos y nuestros perros callejeros ante esos patógenos donde se nos van a volver la causa de muerte temprana de todos los animales. Ahí les dejo ese dolor de cabeza. No, eso es verdad.
Es verdad. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay territorios, por ejemplo, acá es uno, acá en este pueblo tumaqueño hay muchos animales y sufriendo porque también hay mucha gente maltratando. Entonces, esas jornadas también es algo muy benéfico. Pero lo que usted plantea, eso es verdad. O sea, es que la resistencia de los animales criollos es impresionante. O sea, yo soy testigo de eso. O sea, uno se queda aterrado de ver la resistencia de los animales de los criollos que están. Pero uno, pues yo también he rescatado bastante, sí, una resistencia impresionante. De lo que Eso es usted la coevolución. muy A válido. eso le llamamos un proceso de coevolución. El parásito o la bacteria aprende a vivir con el hospedero sin causarle tanto daño porque ya los dos se conocen, que era lo que tú decías. En otros animales que no están acostumbrados, pues obviamente la bacteria se encuentra con una respuesta inflamatoria o de defensa tan fuerte que ya le toca es defenderse, mientras que en los otros ya es como un mutualismo. Exacto. Muy interesante el tema, muy interesante. No, ese tema tiene de largo y de ancho porque entra salud pública, genética, coevolución, dinámica de poblaciones. Eso es muy bonito. Sí, muy interesante. Esto es como para estudiar otros 3 años. Bueno, retomemos. Ojo con los equipos, como ya les decía. Hay equipos de 3 partes que le miden a ustedes. Los leucocitos, los monocitos y los granulocitos. Otra vez, es importantísimo el frotis, porque usted en los granulocitos no sabe si son eosinófilos, neutrófilos o basófilos. Si tiene un mastocitoma, los basófilos empiezan a hacer fiesta. Si tiene un mastocitoma fuera de control, los basófilos y los eosinófilos están trabajando. Si tiene un piómetra, son los leucocitos y los eosinófilos los que trabajan. Entonces, tiene que diferenciarlos. Si es una neumonía, se le disparan los linfocitos y los neutrófilos, pero si es una neumonía parasitaria, pues va a tener eosinófilos. Por eso todos los cuadros hemáticos tienen que llevar su prótesis y su diferencial manual. ¿Por qué les digo el manual? Porque siempre vamos a encontrar cosas que no ve el equipo. En los equipos tipo 4, 5 y 6, pues vamos a encontrar 5, como les dicen ellos, de 5 líneas celulares. Claro, ya se las diferencia y eso ayuda. Y en los de cesta, pues obviamente vas a tener hasta inmaduros porque ya ahora están contando inmaduros. ¿Listo? Eso es lo importante tener presente cuando van a escoger los equipos, pero siempre con un cuadrito de lectura de células a nivel de lámina. Esto lo vamos a hacer en la clase práctica. Necesito que hagamos los histogramas y las biometrías. Bueno. ¿Sigue compartiendo mi página? No, ¿cierto? Se les cayó. Se fue la imagen. No se ve. Sí, es que aquí me dice que se alcanzó a caer la imagen. Listo. Ahora sí ya. Nuevamente volvemos, gráficas de dispersiones comunes. Y, les recomiendo que se vean estos videos. Estos videos son muy bonitos porque les van a dar una ubicación de cómo se leen los gráficos de dispersión de puntos y la citometría en cuanto a diagnóstico animal. Entonces es muy bonito, muy complementario. Cuando nosotros vemos un histograma, que es lo que les estoy presentando en este momento, ustedes van a encontrar las líneas de ubicación del tamaño celular. Entonces, miren, cuando hablábamos de equipos de 3 partes, miren las 3 partes. O hay algunos que al contrario, aquí en esta parte no se los lee, pero sí le pasa a los eosinófilos y los basófilos a los granulocitos. ¿Listo? Y esto es lo que encuentra uno. Los linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Esto sería un histograma normal, donde ustedes encuentran las 3 curvas bien diferenciadas y unas celulitas acá que son los dichosos artefactos, células inmaduras, células pequeñas, normoblastos. Todas esas alteraciones las encuentra uno allí. Esto es lo que prácticamente uno dice, ok. Varía el tamaño, claro. Ustedes pueden tener comportamientos normales con tamaños diferentes.
de la curva. Y ahí lo que dirían, bueno, puede estar leucopénico. Bueno, pueden estar todas las líneas disminuidas, aunque esta estaría aumentada o tendría una monocitosis o una eosinofilia o una basofilia. Pero también pueden encontrar que esta esté bajita, este está aquí medio y esta se les eleve. Entonces ahí ya dicen, ok, estamos ante una neutrofilia. Entonces, ojo porque las dinámicas cambian de acuerdo al número de células, así las cuentas no sean tan representativas. ¿Listo? Por ejemplo, ahí les estoy explicando. Linfocitosis. Monocitos, granulocitos se caen. ¿Listo? Entonces, ok, la gráfica empieza a ver cómo cambia la distribución de las células. Esto es muy fácil. Ten en cuenta que yo creo que era más el susto a lo que ustedes estaban interpretando mal. ¿Listo? Aquí, ¿qué está pasando con la gráfica? Comparen con la normal. Y me van contando. ¿Qué está pasando con los linfocitos? Anímense. Pues yo creo que hay una linfocitosis, pero también hay un espacio muy grande inicial, ¿no? O sea, como si hubiera Una artefactos. linfopenia. Una linfopenia. ¿Quién da más? Es como una mezcla de las dos, doctor. Es mala. ¿Y por qué les monto eso? Porque eso es un artefacto que ustedes van a ver de forma constante en sus cuadros hemáticos cuando se les pasa una muestra coagulada. Les desplaza toda la lectura y le genera artefactos. ¿Por qué? Porque dentro del coágulo van a haber linfocitos, monocitos, eosinófilos, neutrófilos. ¿Claro o no claro? Sí, sí, Miren exacto. que ni siquiera las cuentas, las porciones inferiores de las curvas bajan. ¿Por qué? Porque prácticamente puedo decir yo que toda esta parte de aquí me está haciendo el artefacto las plaquetas coaguladas. Entonces, por eso uno siempre revisa que la muestica no venga coagulada. Aunque hay microcoágulos que a uno se le pasan, sí, pero cuando uno mira el frotis, se da cuenta. Entonces pasa lo que les acabo de pasar a ustedes por inexpertos que ya nunca más les va a volver a pasar. Se van a dar cuenta que la muestra coagulada les va a dar esos artefactos. Y sí, podemos haber dicho que hay una linfopenia, pero ¿qué tal si esa linfopenia es porque todos los linfocitos quedaron entre los coágulos? ¿Mm? ¿Claro o no? Sí, señor. Bueno, listo. Y aquí ¿qué ven de raro? Aparte de que ya dirían ellos, ok, esto no está bajando. Que linfocitos y granulocitos están como en la misma proporción. Sí, pero mira, volvemos otra vez, ¿no? Y aquí, ¿qué les indica? Estos son casos bastante extremos que les estoy mostrando, ¿no? Porque ya los fáciles veo que los cogen. Están elevados, están en misma proporción. Mi interpretación me da a mí la impresión de que ustedes sí saben interpretar lo básico de un histograma, pero también hay que empezar a mirar los artefactos. Aquí sobre todo.
ustedes van a encontrar los glóbulos rojos nucleados. En esta parte hay algunos no lisados y plaquetas haciéndoles los artefactos. Entonces, yo les enseño lo difícil para que con lo fácil vayan tranquilos. Entonces, ojo que ya les había explicado artefactos. ¿Aquí qué pasó? Más artefactos, doctora. Bueno, mis gatos haciendo mal. De pronto macroplaquetas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasó con los granulocitos? Esto es un equipo de tres partes. Esto ya se los había explicado qué era, pero aquí no es tan representativo, no me afana. Mándense al agua. Otro diagnóstico aparte de las macroplaquetas. Vamos a ayudarles. Neutrofilia y linfopenia. Neutrofilia, bueno, o granulocitos elevados y linfocitos bajitos. Ahí van bien, no se preocupen. No lo duden en contarlo. Y aquí aparte que pueden haber coágulos, hay una leucocitosis. Y puede haber agregación. ¿Por qué? ¿Y por qué aquí me doy cuenta? Porque esta gráfica sí cae al piso, ¿cierto? Y aquí me dice que hay agregados de algo, pero ¿por qué descarto que no hay plaquetas? Porque no tengo el siguiente fragmento en la línea. Perdón, es una D. En el equipo que yo tenía era la S. Dese en cuenta que ya no me reporta nada más de células, hasta aquí llegó. Entonces ahí ya descarto que no hay plaquetas, sino agregación celular, unas sobrepuestas. ¿Cuándo encuentro yo agregados de células blancas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos leucemia? Y enfermedades autoinmunes a células blancas les van a dar esos agregados. Entonces, por eso nuevamente con la lámina corroboran lo que les está diciendo el equipo. ¿Listo? Y preguntas hasta ahí de histogramas. Y si lo hacemos por gráfico de dispersión de puntos, dependiendo si es un perro o un gato, vamos a tener las distribuciones diferentes. Pilas a eso. Entonces, estos son los de los perros: monocitos, linfocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos y eritrocitos no lisados. Ojo que en eritrocitos no lisados entran los normoblastos. Mientras que miren el comportamiento tan particular de los basófilos y los eosinófilos en los gatos. Salen completamente de la agregación. Y ahí es donde empieza uno a interpretar. Por favor, ¿qué tiene el paciente de la gráfica del lado derecho? Neutropenia y linfopenia. Sí, señora, tiene una neutropenia muy marcada y evidente y una linfopenia. Ok, perfecto. Ya se la sabe. Y esto, Una monocitosis. ¿y qué más? Neutropenia y linfocitos. Y linfocitosis, monocitosis. Pero ojo con los neutrófilos que se les desplazaron hacia arriba.
¿Qué pasa cuando un neutrófilo se desplaza hacia arriba, o sea, se vuelve más grande? ¿Qué célula es? Bandas. Retículo. Bandas, sí señora. Los reticulocitos son más pequeños. Es una banda. Entonces usted ya puede inferir, perdón, que se le está desviando hacia la izquierda este tema. Listo. Aquí es en gato. ¿Qué tiene ese gato? Eosinofilia y basofilia. Ok, ¿qué patología puede ser? Complejo ¿Un granular. asma? Señora, ¿Un asma? explícame por qué hay basofilia y eosinofilia en el asma. Pues sería pues digamos como por toda esa quimiotaxis que se genera, que hace que se liberen pues más este tipo de células por hipersensibilidad. En el asma por hipersensibilidad nosotros sí reconocemos que están los basófilos, pero ¿por qué se te suben los eosinófilos? Por la inmunoglobulina E, ¿no es? No, la es para los basófilos. ¿Les ayudo o no? ¿O quieren seguir pensando? Por la ¿No liberación de es por histamina. por la histamina? Sí, ¿pero qué? ¿Qué hace el eosinófilo? Están procesos alérgicos. Capta la histamina. El De eosinófilo granula. es Tengan los antihistamínico. granulan para que lleguen los Acuérdense que el basófilo es histamínico y el eosinófilo es antihistamínico. Si ustedes ven esto en el gato, pueden inferir que en el gato ya está dando en su propio cuerpo tratando de controlar ese proceso. ¿Listo? Ahora bien, se las voy a voltear. Digamos que esto no es de gato, sino de perro. Y esto no existe. ¿Qué pasaría si yo veo en un perro, ojalá una perra, este comportamiento de basofilia? ¿Por mastocitoma. dónde me... ¿Cómo? Mastocitoma. Exacto. Y ojo porque en los caballos pasa lo mismo. Si los ven muy solos o ven un proceso alérgico de hipersensibilidad o váyanse por el lado de los mastocitomas. ¿Listo? ¿Sí ven que ustedes son muy pilos? Bueno, esto era de lecturas, de controles de lectura. ¿Preguntas hasta ahí? Ven que es muy fácil leer. Yo creo que es más fácil el gráfico de dispersión de puntos que el histograma. Esta es mi última. Vamos a ver hemostasia en un momento. Bueno. En cuanto a la hemostasia, bueno, vamos a hablar de los equipos. El equipo, cuando yo lo hago manual, solo hago recuento total de plaquetas. Y lo puedo hacer por un recuento en cámara de Newagger, lo puedo hacer por un recuento manual en placa. Recomiendo hacer los dos de pronto si sospechan de que su conteo de cámara de Newagger no es muy confiable. En los equipos, no todos les van a medir volumen medio plaquetario, que es el volumen de la plaqueta, es como el homólogo al de los glóbulos rojos, donde les dan si son grandes o pequeñas, y ahí tienen microplaquetas y macroplaquetas. El plaquetocrito es el homólogo al hematocrito. También es un valor importante. Ancho de distribución de plaquetas es el homólogo al ancho de distribución eritrocítica. Y pues lo que les da los equipos tipo 6, que son la fragmentación de plaquetas o plaquetas inmaduras. Eso es un plus que traen esos equipos. ¿Qué es importante aquí? Lo mismo, ojo cuando escojan los equipos. Ya saben que en equipos de primera, segunda, tercera no van a encontrar valores tan completos. Y lo mismo, correlacionar con la lámina. A mí siempre me gusta la lámina y sobre todo comprobando plaquetas.
En cuanto a la automatización, lo mismo, vamos a encontrar haz de luz, captación de longitudes de onda para identificar las células y vamos a encontrar lo mismo, gráficas especiales. Ve, yo no abrí esto acá y cerramos esto acá. La gráfica de las plaquetas, lo mismo. Si nos vamos hacia la izquierda, microplaquetas, si nos vamos a la derecha, macroplaquetas. Ojo porque los megacariocitos no me los cuenta aquí en esta gráfica de plaquetas. Me los puede pasar a la de eritrocitos o me las puede subir cuando ya son bastante complejas las células hasta los monocitos. Entonces, por eso necesito otra vez la lámina para buscarlas. ¿Listo? La lámina que la vamos a hacer allá en campo. Si yo quiero contar láminas en plaquetas en lámina, ustedes miran 10 campos, promedian y multiplican por 15.000. ¿Listo? Aquí en este campo vamos a ver anisocitosis plaquetaria, porque van a ver grandes y pequeñas. ¿Listo? Y si lo hago manual, en la cámara de Neubauer, eso lo haremos en práctica si nos da tiempo. Los gráficos de dispersión de punto, pues ya les conté, el volumen medio plaquetario, el ancho de distribución plaquetaria, el plaquetocrito, la relación de macroplaquetas coeficientes células grandes. Esto lo traen equipos de última generación, donde a ustedes les dicen si hay agregados plaquetarios y si esos agregados plaquetarios tienen hasta eritrocitos o son solo macroplaquetas. Eso es bonito también. Este es un plus adicional. Y ¿cuántas macroplaquetas hay por muestra o por microlitro, perdón? Ojo porque hay que aprenderlo a interpretar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto me está midiendo casi lo que yo soy capaz de hacer en la lámina. Estos 2 puntos son un plus de algunos equipos. Búsquenlos. En cuanto a nuestra gráfica, ¿cierto? Vamos a encontrar, miren, la gráfica de ancho de distribución plaquetaria y aquí las macroplaquetas. Entonces, ustedes ya se ubican rápidamente que de la línea para allá, en su equipo y en su histograma, todas esas macroplaquetas. Y entre, pues obviamente, más grandes, pues más se va a mover. Ahora el ejercicio que encontramos en esta gráfica. Miren lo que les da el rango del PL y el PU. Tamaño de plaqueta. ¿Listo? ¿Qué tenemos ahí? ¿Macroplaquetas? Señora, ¿Macroplaquetas? vas a tener, sí, en este punto estás viendo macroplaquetas, no. Porque si las vieras en gran cantidad, o sea, macroplaquetosis, la gráfica no te va a caer tanto. Ella te va a hacer esto. Porque va a tener la homogeneidad de las plaquetas grandes. Date cuenta que aquí cae y empieza a subir. Esta parte, cuando hace esa curva, uno hace una línea imaginaria y ahí ya se va a dar cuenta que son los eritrocitos por el tamaño. Por eso les coloqué aquí, tamaño mayor a 25 femtolitros. Por eso hay que tener en cuenta el tamaño de los eritrocitos. ¿Listo? Ahí vamos aprendiendo. No se sientan frustrados, no se sientan tristes, que para eso es la clase. Aquí, ¿qué hay? Ahí ya sabía que había con la imagen. Cuando nosotros hablamos de anormalidades morfológicas de los eritrocitos, donde disminuye tanto el tamaño, que era lo que les decía yo a ustedes, los fragmentos que se me iban hacia la izquierda, esos fragmentos me aparecen como artefactos en los diagramas de plaquetas. Y por eso me dan estas líneas tan irregulares. Esquistocitos, fragmentos.
¿Listo? Ahí nuevamente, ¿quién entra a jugar la decisión? La lámina. ¿Claro o no claro? Está claro. Con este tipo de gráficas, créanme que yo hasta vuelvo y cuento plaquetas en lámina. Ya no le creo al equipo, porque con esta gráfica me está mostrando el equipo que se le están confundiendo las células. Esta. ¿Qué ven en esta gráfica? Hola, ¿me quedé solita? ¿Se me fue el audio? No, escucha, No, escucha, profe, acá doctor. estamos procesando. No se me compliquen. Miren la gráfica cómo está. A disminución. Dense en cuenta que la gráfica se les desplazó un poquito hacia la izquierda, aunque esto de plaquetas. Pero tiene... Se está entrecortando el audio. Ay, caray, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esperen, pues. Ah, ya sé qué voy a... Listo, ahí ya estoy mejor o se sigue cortando. Ahí está mejor. Mejor, profesora. Listo. Entonces, ojo porque estas gráficas pueden parecer normales, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo me van a arrancar las plaquetas de cero? Pasa lo mismo que con los eritrocitos y los linfocitos. Ninguna gráfica les tiene que arrancar de cero porque no, cero no es un tamaño de célula. Entonces ahí ya hay artefactos que llevan a ese desplazamiento. Y pues los artefactos que ya les he explicado en las plaquetas son fragmentos de glóbulos rojos, todas estas anormalidades celulares como los esquistocitos. Y aquí pues ustedes van a ver que la gráfica no termina, o sea, no tiene un curso normal de finalización, por decirlo así, sino que se sostiene. Y cuando se sostiene, pues ya sabemos que ¿qué hay? Macroplaquetas. ¿Listo? Pero estos son cuando ya tengamos un poquito más de experiencia. Por eso siempre leemos lámina, histograma y resultados para empezarnos a relacionar con ellos. ¿Y aquí qué pasó? Procesemos. Trombocitopenia. Sí, señora. Pero ahí me dejó por fuera las macroplaquetas. Pero bueno, ya por lo menos vamos con lo básico. Listo. Ahí vamos. O sea, para mí, por lo menos que ya ubiquen macros, micros, trombocitosis, trombocitopenias y eso, me ayuda. Que aprendan a ubicar coágulos también me ayuda mucho. Porque ya quiere decir que empiezan con lo más básico, que es identificar cuando estamos en una gráfica bien de una gráfica mal. Y ahora en los gráficos de dispersión. Nuevamente, los gráficos de dispersión, ¿qué me van a dar? Me van a mezclar las plaquetas con los rojos, ¿no? Aquí están las plaquetas, acá están los rojos, acá son los que están adheridos, los reticulocitos y los fragmentos. Primer canino, ¿qué encuentro yo en las plaquetas? En este paciente, ¿qué está pasando? Están como regenerando, Señora, van en aumento. no te escucho bien. Van como en aumento.
Van como en aumento. ¿Qué dice el resto del grupo? Yo creo que hay microplaquetas. Y en cuanto a cantidad, Yo creo que están disminuyendo. sí, miren una particular. No tenemos una distribución normal de las plaquetas y se me están concentrando en esta parte. Y exacto, se me están yendo hacia el tamaño pequeño. Y si se me van hacia el tamaño pequeño son microplaquetas y quiere decir que son plaquetas viejitas. ¿Listo? Y en el otro caso, ¿qué está pasando? Miren. Vamos a, Microcitosis. señor. Microcitosis. Microcitosis. Aquí hay un tamaño heterogéneo de plaquetas. Sí, señor. Hay algunas Te que escucho están en cortado. microplaquetas y hay otras en macroplaquetas, señor. Entonces, en este paciente, yo tengo que tiene una heterogenicidad de plaquetas. Puede que estén normales en su valor, porque si se dan cuenta, hay muchas, pero están heterogéneas. Ahí toca echarle un ojito a la lámina a ver qué es lo que está pasando. Y obviamente hay que ayudarse con el conteo. Listo. En cuanto a morfología, tengan en cuenta ustedes que van a cambiar de acuerdo a la especie. Unas son más redonditas, otras son más heterogéneas, otras son más oscuritas. Y si nosotros nos vamos a los animales con células nucleadas, yo ya les había explicado antes, las plaquetas cumplen funciones de defensa y se confunden con los linfocitos. Pero solamente en esos, en peces, aves, reptiles, anfibios. Tienen componente inmunológico. ¿Listo? Y ya esto es la parte de lectura, los complementos como la base para que ustedes revisen. No me da tiempo de enseñarles algo más complejo, pero déjenme a ver si bajamos hasta allá. Coagulación. Quería mostrarles esto. Cuando uno habla de coagulación, que esto ya es más bioquímica, esto, los viscoelastogramas. Esto es nuevo, pero no creo que llegue tan rápido a nuestro país. Si apenas en el país hay un solo equipo para humanos y lo tiene la Universidad de los Andes, imagínense lo que nos falta para llegar en veterinaria. Pero miren, esta prueba me parece que el día que entre al país nos va a ayudar tanto con los animales. ¿Por qué? Porque es un viscoelastograma, que es lo que mide. Él mide la firmeza del coágulo y el tiempo que después se demora en degradarse el coágulo. Uno diría, ay, sí, pero pues es el coágulo. Sí. Tiene también determinada la morfología que me enseña desde lo normal a todas las patologías de coagulación. No voy a entrar en detalle a decirles, no, esta es esta. No, pero sí quiero que por lo menos lo sepan que existe. Y es muy bonito, ¿por qué? Porque ustedes colocan la muestra de sangre y aquí empieza a darse un proceso de oscilación para promover la formación del coágulo. Y el equipo va midiendo la fuerza o la firmeza del coágulo mientras va oscilando. Y después de un tiempo, mide otra vez la pérdida de esa firmeza como degradación del coágulo. ¿Listo? Eso es más o menos lo que les quería explicar con eso. ¿Qué pueden ustedes relacionar aquí? Aquí uno empieza a mirar cómo se dan los procesos de tiempo en agregación plaquetaria, en formación del coágulo, que es toda esta parte de acá,
y aquí cuando ya empieza la fibrinólisis. Y dependiendo los tiempos que se gaste y la inclinación de formación del coágulo, les va a mostrar a ustedes cuáles son las patologías a las cuales pueden estar asociados. ¿Listo? Ya están los valores normales para algunos animales domésticos. Por eso les digo, esto ya está fuera, para nosotros todavía se demora. ¿Listo? Pero sí quería que supieran que esto existe para que por ahí en unos 3, 4 añitos, cuando ya llegue la tecnología aquí, ustedes estén pendientes de que alguna vez se les habló. Por eso a veces yo les digo, cojan y guarden estas presentaciones o imprímanlas como un librito, porque yo tiendo a enseñar cositas un poquito más futuristas de lo que ya están viviendo. Por eso les hablé de la citometría de flujo, por eso les hablo del viscoelastograma. Entonces, miren tan particular, mientras el equipo mide el tiempo en que se demora de formarse la fibrina, les está midiendo estos tiempos de coagulación. ¿Listo? Y ya de aquí para adelante les está dando unos valores que nosotros no estudiamos todavía, que es la firmeza del coágulo. Ustedes pueden tener un paciente que coagule, pero no tiene un coágulo de calidad para que se sostenga haciendo la homeostasis o evitando la pérdida de sangre. Eso también es importante contarlo. El tiempo que se demora en formar un coágulo. Eso lo ven ustedes cuando hacen las pruebas de sangrado de la encía. Y eso lo veo yo cuando me manda la muestra al laboratorio y llega la muestra, toma, mídame tales cosas. Y empiezo yo, bueno, la química no la puedo medir porque esto no coagula, y los mando a llamar y les digo, querido, esto lleva más de 10 minutos, no coagula, por favor, mándele a hacer pruebas de coagulación porque así yo no puedo trabajar y probablemente si es un paciente que va para cirugía, no se lo recomiendo que lo lleve. Y así nos hemos encontrado problemitas de coagulación. Entonces también párenle bolas a eso. Cuando ustedes tomen la muestra, asegúrense de que se les coagule. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener el primer indicio de un problema de coagulación cuando toman las muestras y no coagula rápido el sitio donde ustedes puncionaron, no se da la sangría y obviamente su muestra de químicas no se coagula rápido. ¿Listo? Y lo otro, que no tengamos una patología donde no haya una resolución del coágulo. Las patologías de las hipercoagulabilidades, de los trombos, porque a pesar de eso yo no alcanzo a dictarles trombos, pero así es. Y este es un ejemplo de cómo se ven las imágenes cuando es un viscoelastograma normal, un problema de hipercoagulabilidad, de anticoagulabilidad o la hemofilia, las fibrinólisis patológicas, los bloqueos o las, los coagulaciones que agregaciones plaquetarias y la coagulopatía intravascular diseminada. Esto lo van a encontrar, no sé si les subí el artículo, si no, pues lo encuentran en las clínicas de Norteamérica, así como viscoelastograma o viscoelastometría para mascotas, que es donde más se ve. Esto es lo que les quería mostrar así futurista como para terminar la clase. Transfusiones sé que han hecho muchos. Plasma rico y plaquetas al comienzo, entonces no me afané con ellos. Y pues esta es la gráfica de cómo pueden obtener ustedes un concentrado plaquetario para las terapias de sus pacientes. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, yo tengo dos. La primera, ¿dónde es el sitio ideal para hacer ese conteo de plaquetas en la placa, en el extendido? ¿En la colita? Pero no tan, o sea, vamos a hacer aquí una gráfica, vamos a rayar aquí. Vámonos para atrás y buscamos el frotis. Está como larga. Yo espero que se la hayan leído toda, ¿no? Aquí. Cuando tú vas a leer plaquetas, vamos a cambiarle el color a esto porque si no se van a confundir. Tú trabajas más o menos en esta zona, en este fragmento. No se me vaya a ir mucho a las esquinas porque aquí se hacen agregados plaquetarios. Y tampoco muy acá porque ya las fragmenta el hecho de hacer el frotis, la parte física.
Entonces, trabaja uno sobre la cola, pero no tan a la cola. ¿Listo? Nuevamente, donde los eritrocitos estén visibles, pero no sobrepuestos. Pero no te me vas a los extremos porque ahí ya se agregan las plaquetas. ¿Listo? Bueno, ok, y la otra pregunta es, siempre he tenido la duda, se cuentan 10 campos, pero hay veces que uno cuenta, bueno, en este campo hay 5, en el siguiente 1, en el siguiente 0, en el siguiente 0, en el siguiente 2. Esos campos en los que uno no ve plaquetas, ¿cuentan dentro del Le conteo cuento que se está haciendo? que cuando le pasa eso es porque era homogenizada cuando usted montó el frotis. ¿Está mal homogenizada? Me dice, no lo escuché. Sí, señora. Ok. Cuando uno hace los frotis tiene que homogenizar la sangre, toma su muestra, la pone en la lámina. ¿Qué me gusta a mí? Poner, bueno, este es otro secreto. Si ustedes van a hacer los frotis para morfología de plaquetas, en general yo prefiero hacer los frotis con una gotica tomada de capilar. El capilar nuevamente está siliconado, las puntas no. Y las puntas, ya habíamos hablado qué pasa con esas superficies rugosas, ¿no? Las plaquetas se adhieren a esas superficies. Exacto. Y ahí te daña el conteo de las plaquetas. Entonces yo por lo general cojo un capilar y eso lo vamos a hacer en la práctica. Tomo mi muestra para hacer el frotis con los capilares. No lo hago con las puntas porque vuelve y pasa lo mismo. Y lo mismo, la lámina extensora no es eterna. Yo utilizo una lámina nueva y ahí y en la práctica les voy a enseñar esa maña. Yo cojo una lámina, por ejemplo, yo tengo mi lámina nueva, hago la muestra. Esa lámina que utilicé como extensora, pues obviamente con una toallita de papel limpio el borde para que no se me contamine y ahí utilizo para hacer otro frotis y con otra lámina nueva extiendo. Yo no cojo extensoras eternas porque pasa lo mismo. Por más de que ustedes limen los bordes, con el tiempo pues también les va a generar artefactos y más si en el laboratorio no limpian esa lámina extensora. Y pasa lo que alguna vez me pasó, que un estudiante me pasó un frotis sanguíneo y con la misma lámina que extendió un frotis de semen, me pasó la de sangre. Entonces, ya sabrán que me encontré en el frotis sanguíneo. Entonces, porque tenemos que tener en cuenta que si yo voy a hacer las cosas manuales, tengo que utilizar material que me asegure que no se me van a adherir las plaquetas y obviamente homogenizar bien las muestras para que no pase lo que tú estás diciendo, que en un campo hay, en el otro no, en el otro no, en el otro no y en el otro vuelve a ver. Y tampoco demorarme mucho desde que pongo la gotica de sangre en la lámina hasta que hago el frotis. Porque acuérdense que si están en clima caliente y no tienen aire acondicionado, se les va a secar la muestra. ¿Listo? ¿Más preguntas? Ok. Doc, hay unos extensores que son como de plástico, que son como con la formita de un reloj de arena. ¿Eso es recomendado utilizarlos o es mejor con laminillas de vidrio Yo portaobjetos? prefiero las laminillas por lo que les explico. Los extensores plásticos, algunos si no están siliconados, se te van a pegar las plaquetas ahí, no vas a hacer nada. Gracias, Doc. Bueno, ¿qué más? Doc, cuando hay agregados plaquetarios pequeños, alguna vez me dijeron que se contaban, pero la No, verdad, yo diría que no tienen por qué contarse, así sean poquitas plaquetas. Pero ¿me es puedes más, explicar eso? si usted ve agregados plaquetarios, ya no puede hacer conteo de plaquetas. A menos que le estén diciendo que el paciente tiene una patología relacionada con la agregación plaquetaria. Y ahí no cuenta plaquetas, sino agregados plaquetarios. Pero nosotros no contamos plaquetas en una muestra que presente agregados plaquetarios, así sean pequeños y de plaquetas pequeñas. ¿Por qué? Por lo reporto. Y lo otro es lo que le estoy diciendo. Puede tener el paciente un problema de agregación plaquetaria o un problema autoinmune plaquetario. ¿Listo? Gracias, Doc. Bueno, ¿qué más? Doc, yo
pregunta en cuanto a la fórmula de ese recuento plaquetario. Yo pues tengo como la noción de que se multiplica por 21.000 y tú lo tienes ahí como 15.000. ¿Hay algún valor de referencia por especie o siempre va a ser 15.000 en veterinario? 15.000 en veterinaria, 21.000 en medicina humana. Ok, tal vez es por eso la bacterióloga que nos lee los exámenes es humana. Obvio, es mujer, no, es bacterióloga. Bacteriólogos creen que la hematología de humanos es igual a la veterinaria y no. Y créeme que con eso Sí. lidio yo toda la vida porque cuando formo bacteriólogas Doctora, una preguntita. Sí, señor. ¿Usted en su práctica profesional, doctora, le ha tocado algún caso de la enfermedad de von Willebrand? De von Willebrand, sí. El año antepasado tuvimos 2. ¿Y cómo fue la evolución de los pacientes? ¿Viven todavía? ¿Cómo? ¿Cómo fue la evolución? Pues lastimosamente los propietarios desisten por los costos. Entonces, lastimosamente los dos terminaron en eutanasia. Ah, la eutanasia. Sí, pues estas son patologías que uno puede tratar con el reemplazo de los factores. En algunos casos, pues se manejan terapias cuando no hay mucho dinero, pues para evitar afectaciones que generen las hemorragias. Pero por lo general algunos pacientes no responden bien a eso si no se dan los reemplazos o se dan las transfusiones de plasma frecuentes. Y pues tú sabes que la primera transfusión sensibiliza, la segunda ya el riesgo es si no es la misma, si no es el mismo donante, pues ya tenemos problemas de sensibilidad y más en perros con todo lo que puede pasar. Entonces, lastimosamente, los dos terminaron en eutanasia sin poder hacer gran cosa. ¿Y qué edad tenían los pacientes, doctor? No, eran cachorros. Eso los diagnosticamos por lo que les dije, no me coagula la sangre, no me coagula la sangre. El veterinario hizo los exámenes, pero los propietarios no ven en sí ellos el tratamiento porque pues es una enfermedad crónica y es hasta que el animal se muera. Claro, muy compleja esa enfermedad. No, y vamos muy pegados al inbreeding, a los cruces entre parentales. O sea, todo lo que yo siempre discuto eso, todo lo que hizo la evolución, lo estamos dañando nosotros. Y ahora más con este tema del proteccionismo y el animalismo está peor el tema. Complicado ese asunto. Ni contarles si se sienta uno a mirar enfermedades genéticas y cada vez van apareciendo más asociaciones entre animales, entre parentales. Por eso es que decía yo que entramos en el dilema ético de vamos con unas especies que están evolucionando y las estamos esterilizando y los involucionados los estamos reproduciendo. Lo que pasa es que ese tema de la endogamia, eso también hay un mercantilismo muy bravo detrás de eso. El tema económico por detrás es difícil. Sí, eso es. Y es endogamia. Cuando menos piensen, ustedes van a encontrar pacientes con hemofilia. Bueno, lo que ya pasa, yo no sé si ustedes conocen los casos de los pastores belga que después de 3, 4 meses ya no se pueden parar porque por endogamia los ligamentos de la rodilla son tan laxos que no le permiten sostenerse de pie. Sí, usted la semana pasada nos estuvo comentando sobre eso. Eso, ¿qué más he encontrado nosotros así? Bueno, los problemas de cadera que ya todos conocen. Ahora estamos encontrando atrofias vertebrales. Bueno, el lío que ustedes ya conocen de los braquicefálicos. Con los Pug. Sí, señor. Y con los Boston bulldog, Terrier. que ya es más grande
el maxilar, ya aparecen perros belfos y chatos, y mira que eso están haciendo ya con los gatos. Hay una raza de gatos que no me acuerdo cuál es, que ya está completamente chata y por eso cuando toma agua, la córnea, úlceras corneales por contacto con el agua, por el cloro del agua. No, tremendo eso. Pero pues, como la plata mueve, y lo peor de todo es que esos chandosos gatos cuestan 5 millones de pesos. Con eso prefiero me voy de paseo y me compro me voy de paseo y por el paseo recojo cualquier canchoso de la calle y me lo traigo. Claro, es más resistente, claro, y usted hace una gran obra, Claro. claro. Es verdad, sino que ese mercantilismo es cosa complicada todo eso. Es complicado. Bueno, Así es. ¿qué más hay por ahí? Más preguntas. Una última Pilas con ese caso pregunta, clínico que está acá. Señora. ¿Usted siempre hace conteo en la cámara de Neubauer para eritrocitos y leucocitos independientemente pues de lo que marque la máquina de hematología? No, yo lo hago, ¿sabes cuándo? Cuando miro la lámina, ustedes saben hacer control de calidad de 40X, no. Cuando sanguíneo miran en 40X, miren 10 campos y cuantifiquen leucocitos en esos 10 campos. Si por ejemplo les da 8, 4, 10, pero el promedio les da 9, multiplíquenlo por 1000, 9000. El recuento de la máquina tiene que estar similar, 9000 algo, 8000 y pico. Pero si a usted en una lámina le da por ahí 30.000 el recuento en 40, contando los blancos, promediando los 10 campos y multiplicando por 1000, y en la máquina le da 2000, obvio que le toca hacerlo manual. ¿Listo? Cuando el control de calidad no me da, sí me voy a hacer los conteos manuales. Y de una vez llamo al técnico que me revise la máquina. No me repite ese control de calidad, es que se entrecortó y no lo comprendí bien. En 40X. Sí. Se ubica en la cola de la lámina sin irse hasta la punta, ¿no? Y cuenta los blancos en 10 campos. Suma y promedia, ¿no? Y los multiplica por 1000. Y ese valor tiene que estar muy cerca, pues aquí le dan miles, 5000, 10.000, 20.000, 30.000. Pues la máquina le da 8.750. Y si a usted le dio 9.000, perfecto, está cerca. Pero si le da a usted la máquina 3.000 y a usted le dio por ahí 21.000, o vuelve y hace el frote y si revisa y homogeniza bien, vuelve y pasa por la máquina la muestra. Y si sigue la diferencia, pásese a conteo manual. Algo le pasó a la máquina, se le metió un coágulo, se le dañó la máquina, llame al técnico y a revisión la máquina. ¿Listo? Listo, ok. Bueno, ¿quién más?